Bien, bueno, hoy vamos a hablar sobre el examen físico del aparato respiratorio. Y hay que tener en cuenta que el examen físico se tiene que hacer de manera ordenada y me va a servir a mí para orientar el diagnóstico, mi diagnóstico presuntivo. Se debe hacer en un ambiente adecuado, donde haya una luz tenue que pueda iluminar toda la sala, a temperatura ideal y en un lugar donde no haya ruidos para que no interfieran en el examen físico. El examen físico tiene un orden, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En la inspección vamos a utilizar como objeto la visión. ¿Qué podemos ver? Podemos ver la coloración de la piel, si la piel está cianótica, si la piel está pálida. Podemos ver el estado nutricional del paciente, la distribución grasa y si tiene caquexia. Vamos a ver las facies. Podemos ver si está botado azul o si lo ha rosado para el EPOC. Vamos a ver si el paciente cuando respira utiliza los músculos accesorios y vamos a ver si tiene dificultad respiratoria. Vamos a ver si los pacientes tienen alguna posición antálgica, por ejemplo, en los pacientes con derrame pleural, que suelen estar de cúbito del lado del derrame para disminuir el dolor. Hay que ver también si hay presencia de cicatrices quirúrgicas o de cicatrices traumáticas. Hay que ver la presencia de circulación colateral, la ginecomastia, la distribución de los vellos y las atrofias musculares. La inspección la podemos dividir en dos, en el tórax estático o el tórax dinámico. El tórax estático es aquel que no tiene movilización y el tórax dinámico es aquel que lo evaluamos durante la movilización. En el tórax estático vamos a ver las alteraciones morfológicas y hacemos una inspección unilateral y otra bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que primero miramos un hemitórax, después miramos el otro hemitórax y por último miramos en conjunto el tórax completo. Podemos encontrar varias alteraciones de la morfología. Los más comunes son el tórax enfisematoso o el tórax en tonel, en el cual hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Y otro puede ser el pectum excavatum, que es el hundimiento de la parte anterior del tórax. En el tórax dinámico vamos a evaluar varias cosas, que es el tipo, la frecuencia, la amplitud, el ritmo y si hay presencia de dificultad respiratoria. El tipo va a depender del sexo de la persona. Si es hombre va a tener una respiración que va a ser costo-abdominal, si es mujer va a tener una respiración costal superior y si es un niño va a tener una respiración abdominal. Muchos de estos tipos pueden estar alterados en traumatismo o diferentes enfermedades. La frecuencia respiratoria normal son de 12 a 24 respiraciones por minuto, con una mitad de 18. Cuando hablamos de taquipnea es cuando hablamos de más de 24 respiraciones por minuto y hablamos de bradipnea cuando es menor a 12 respiraciones por minuto. Definimos a la polipnea o a la hipernea como el aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la profundidad. Evaluamos la amplitud respiratoria, que tenemos dos conceptos. Cuando la amplitud está aumentada decimos que hay batipnea y cuando la amplitud está disminuida decimos que hay hipopnea. Después evaluamos el ritmo. Tenemos varios ritmos, el de chain stroke, el de Biot y el de Kussmaul. El de chain stroke hay una respiración que es irregular, en el cual van aumentando la amplitud de la inspiración a la expiración, llega a un punto máximo y empieza a descender. Una vez que desciende, llega a realizar periodos de apnea de 15 a 20 segundos. Después tenemos la respiración de Biot, que es una respiración irregular, en el cual hay amplitudes diferentes, y que llega un momento donde se vuelve a hacer un periodo de apnea. Y por último tenemos la respiración de Kussmaul, en el cual hay una inspiración que es ruidosa y que es lenta, hay un periodo de silencio y una expiración rápida y ruidosa, seguido de un pequeño periodo de apnea. La respiración de Kussmaul es característico de las acidosis metabólicas y la respiración de Biot es característico de las meningitis, principalmente en pacientes pediátricos. Y por último, podemos evaluar la presencia de dificultad respiratoria. Podemos ver si el paciente tiene la utilización de aleteo nasal,
Si tiene tiraje, que el tiraje es la retracción, que puede ser intercostal o supraclavicular. Se utilizan músculos accesorios como el esternocleidomastoideo para poder respirar, o si tiene respiración en balancín o tórax inestable, que es la retracción de los espacios intercostales y de las costillas durante la inspiración. Después tenemos la palpación, que vamos a utilizar como objeto la mano. ¿Y qué podemos encontrar en la palpación? Podemos ver alteraciones de la sensibilidad, en el cual el paciente va a tener un aumento del dolor. Y esto puede ser característico del síndrome de Tietz, de ciertas fracturas o de algunas neuralgias intercostales. Podemos ver enfisema subcutáneo, que es la palpación de pequeñas burbujitas. Podemos ver efrémito o rezo pleural, que es una vibración que se produce por un roce entre ambas capas de la pleura. Podemos ver un frémito brónquico o roncus palpable. Podemos ver la presencia o no de tumores mamarios. Podemos también palpar un edema de esclavina, que es característico del síndrome de vena cava superior. También podemos evaluar con la palpación la elasticidad torácica, en el cual vamos a colocar una mano en la parte del tórax anterior y otra en la parte del tórax posterior. Le vamos a pedir al paciente que inspire, y cuando expire le vamos a tratar de juntar lo más que podamos nuestras dos manos, que van a estar ubicadas en una parte posterior y en una parte anterior. Se produce como un aplastamiento del tórax del paciente en una expiración. Podemos evaluar la expansión torácica, en el cual se evalúa la expansión de los vértices y las bases, en el cual se coloca ambas manos, tipo abrazando al paciente en su parte posterior, que puede ser en las bases o en las puntas del pulmón, y se le pide al paciente que inspire y que expire. El movimiento de ambas manos nos va a indicar que hay una buena expansión torácica y que está ingresando aire a los pulmones. También podemos palpar las vibraciones vocales. Le vamos a pedir al paciente que diga 33, y la vibración que produce el 33 nosotros lo vamos a poder sentir desde la periferia. Seguimos con la percusión, en el cual vamos a utilizar los dedos de la mano, un dedo percutor y un dedo plexímetro. Y tenemos que evaluar la región anterior, en que en la región anterior vamos a tener principalmente sonoridad en ambos hemitórax. Pero tenemos matidez en el hemitórax derecho a partir del quinto o sexto espacio intercostal. Vamos a tener la matidez hepática. Mientras que en el hemitórax izquierdo vamos a tener la matidez cardíaca a partir del segundo o tercer espacio intercostal. Y en el hemitórax izquierdo tenemos el espacio de Traube en la parte inferior, en el cual va a ser un sonido que va a ser timpánico. La alteración del sonido timpánico en espacio de Traube puede ser subjetivo de alguna enfermedad, principalmente derrame pleural. Evaluamos las regiones laterales, en el cual todo va a ser sonoro. Y también evaluamos la región posterior, en donde toda la región es sonora y que la columna también es sonora. Una alteración de la sonoridad de la columna me habla de patología. Vayamos a la auscultación. Como objeto vamos a utilizar el estetoscopio. Vamos a tener sonidos normales. El primero es el soplo o respiración laringotraqueal, que se palpa por delante de la laringe, y que vamos a escuchar el sonido del aire entrando por las vías aéreas altas. Auscultamos el murmullo vesicular, que es el sonido que se produce por la expansión de los alveolos. Y también podemos palpar en ciertas zonas la respiración broncovesicular, que se palpa en la espalda, en la parte superior, en medio de los omóplatos, y que es la unión del murmullo vesicular y el soplo laringotraqueal. Y también podemos llegar a auscultar las vibraciones. Le pedimos al paciente que diga 33 mientras nosotros le auscultamos, y vamos a escuchar, en realidad no se escucha de manera nítida el 33, pero sí se puede auscultar las vibraciones que produce. Después vamos a tener hallazgos anormales de la auscultación. Tenemos las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular. ¿Qué quiere decir esto? Que el murmullo vesicular puede estar aumentado, puede estar disminuido o puede estar totalmente abolido. Tenemos el reemplazo del murmullo vesicular por otros sonidos, que pueden ser el soplo tubario, el soplo pleural o el soplo anfórico,
que el soplo anfórico es un sonido que se produce, que es similar a estar soplando una botella. Después tenemos los ruidos agregados, en el cual los dividimos en estertores secos y en estertores húmedos. Los estertores secos van a ser las sibilancias y los roncos. Los estertores secos se producen por una disminución en el calibre de la luz bronquial. Y eso me va a generar sibilancias o roncos. Las sibilancias son sonidos que parecieran un silbido, mientras que los roncos son sonidos que parecen un ronquido. Después vamos a tener estertores húmedos que los vamos a dividir en subcrepitantes o en crepitantes. Esta división va a estar dada según en dónde se encuentren. Los subcrepitantes van a ser originados en los bronquios y van a ser modificados cuando el paciente tosa. Los subcrepitantes, el sonido es muy similar al que se produce cuando soplamos en un vaso con una burbuja, y ese burbujeo es similar a un sonido subcrepitante. Mientras que los crepitantes se originan en los alveolos y no se modifican con la tos, y el sonido es similar al que se produce cuando frotamos el pelo de nuestro cabello en la parte posterior del oído. Y después tenemos unos estertores tipo velcro, que es un sonido que se produce cuando, principalmente en los síndromes intersticiales, y un sonido similar al que se produce cuando abrimos un velcro. Después tenemos el frote pleural, que es un sonido que se produce por el frote de ambas capas de la pleura. Y también tenemos alteraciones de las vibraciones vocales. Tenemos la broncofonía, la pectoriloquia o la egofonía. La egofonía es una voz de cabra, en el cual cuando nosotros ocultemos la voz vamos a escuchar una voz temblorosa. La pectoriloquia vamos a escuchar con mayor nitidez el 33. Nosotros dijimos que cuando ocultamos las vibraciones vocales no deberíamos de escuchar nítido la palabra 33, pero la pectoriloquia sí se escucha nítido. Por eso también se lo llama pecho que habla. La broncofonía es un aumento de la ocultación del sonido de las vibraciones vocales. Terminamos. Muchas gracias.